Excelente. Bueno, ahora sí, chicos, como les estaba comentando, seguramente habrán estado al tanto de toda la situación de Trump y, bueno, el revuelo que está generando, no solamente en los mercados, sino a nivel empresas, ¿sí? En cada país viendo cómo puede llegar a tener un impacto real estas tarifas que se están aplicando en algunos países, que, bueno, en algunos países son superiores a otros. Y también todo este tema de los aranceles recíprocos, ¿no? Se espera también una respuesta de alguno de los países y esto puede llevar a una guerra comercial, como ya se está hablando, dependiendo de la flexibilidad para negociaciones que puedan llegar a tener Estados Unidos con el resto del mundo, ¿sí? Así que bueno, hoy el foco de los mercados se encuentra en este tema, ¿sí? Obviamente que también la Reserva Federal, los indicadores económicos que se han anunciado y demás, lo vamos a estar viendo, pero el foco principal de los mercados y lo que está generando esta volatilidad es el tema de los que se aplicaron el 2 de abril, ¿sí? El miércoles pasado. Ahora vamos a ver en el mercado, en los precios, que van a ver que tuvo un impacto directo en ese día, ¿sí? Bueno, vamos a empezar, como siempre, analizando un poco el tema de las probabilidades de recortes de la Reserva Federal, donde tenemos la próxima reunión el 7 de mayo y con una probabilidad de 77,5% en este momento, los mercados manejan esta probabilidad, digamos, o expectativa de que las tasas permanezcan sin cambios, permanezcan estables. Solo un 22,5% de probabilidades de que las tasas se recorten en 25 puntos básicos, ¿sí? Recuerden que estas probabilidades van cambiando constantemente, es totalmente dinámico, y eso de alguna manera es lo que genera la volatilidad en los mercados, ¿sí? La próxima reunión era el 18 de junio y ahí sí ya se está hablando con una probabilidad de más alrededor del 90%, un 89%, ¿sí? De que se recorten las tasas de interés. Vean cómo cambia de un mes a otro. Es muy probable que las tasas permanezcan estables en mayo y ya se está hablando de un prácticamente con una probabilidad muy elevada la perspectiva, ¿sí? O la expectativa de que se recorten las de junio. Obviamente que esto puede ir cambiando, ¿sí? Más que nada también asociado a los aranceles que mencionábamos recién, ¿sí? Que se han implementado por parte de la nueva administración Trump y cómo puede llegar a generar un impacto directo en la economía estadounidense, principalmente en la inflación, ¿sí? Habría que ver cómo responden de nuevo los países y bueno, cómo puede llegar a ir desenvolviéndose la economía y obviamente que esto a final de cuentas afecta a la recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿sí? Otro dato importante, y bueno, obviamente a consecuencia de lo que mencionábamos hace un momento, de la imposición de estos aranceles, de estos nuevos aranceles, es el tema de los rendimientos de los bonos del tesoro, ¿sí? No sé si nos está actualizando. A ver. Aquí tenemos un gráfico que nos muestra, por ejemplo, durante los últimos 5 días, la evolución de los rendimientos de los bonos del tesoro, ¿sí? Que desde el miércoles que se implementaron los aranceles tuvo una caída y a partir del viernes comenzó nuevamente un repunte que de alguna manera eliminó toda pérdida que pudo haber tenido desde la semana pasada, ¿sí? Bueno, ahí se está actualizando, pero me muestra solo lo de esta semana, ¿sí? Y este repunte fuerte que se ha dado en estos 2 últimos días, a inicios de esta semana, ha generado o se ha trasladado al repunte del índice del dólar, ¿sí? Ahora vamos a pasar a los gráficos de precios. Como siempre empezamos con el índice del dólar, que como podemos observar, si hacemos aquí vamos a marcar acá, ¿sí? El día 2 de abril, ¿sí? A partir de acá podemos ver cómo el índice del dólar que se mostraba en una zona de consolidación, ¿sí? Hizo una breve pausa en estos mínimos que ya había testeado, ¿sí? Y lo quiebra fuertemente a la baja, ¿sí? Este nivel de soporte. Si vamos un poco más para atrás van a ver que es un nivel de precios que había sido tocado recién en noviembre del año pasado, ¿sí? Y si nos vamos un poquito más atrás, los precios actuales que está manejando el índice del dólar son valores que había alcanzado a inicios de octubre del año pasado, ¿sí? Así que fíjense, ha borrado, digamos, prácticamente todas las ganancias que había logrado durante este año, ¿sí?
Esto se debe principalmente a esta expectativa de que la Reserva Federal va a recortar las tasas de interés. Ya se ve que para la reunión de junio tenemos una elevada probabilidad de recorte de tasas. Y por otro lado, este vive en torno a los aranceles. No se sabe todavía cuál va a ser el alcance real, si realmente van a haber o no lugar para negociaciones, si otras naciones van a querer negociar y si Estados Unidos parecería que estaría dispuesto a negociar, ¿sí? Pero los mensajes que dan a veces son contradictorios. La Casa Blanca ha anunciado que, bueno, había una posibilidad, lo vamos a ver en un momento, pero había una posibilidad de negociación con China y demás, que luego lo desmintió. Entonces, todas estas idas y vueltas generan incertidumbre en el mercado y posicionan ciertos activos al alza en detrimento de otros, ¿sí? Bueno, ya cuando se dio a conocer que hubo lugar a una negociación, que Trump dijo que podría llegar a haber un avance en este aspecto, bueno, ahí vimos un repunte en el índice del dólar, ¿sí? En líneas generales podemos ver que se encuentra como en una zona de consolidación. Esta es un área importante, ¿sí? Como podemos ver en el gráfico. Esperen que lo voy a marcar acá, ¿sí? Esta es una zona importante que ya había sido testeada en el pasado como soporte y ahora parecería que está testeándose como resistencia. Vamos a ponerlo más en un poquito más oscuro. Es una zona importante a tener en cuenta y bueno, obviamente que esto se debe, como decíamos recién, a esta incertidumbre del mercado. Gran volatilidad es lo que se espera, ¿sí? Y bueno, básicamente lo que... Ahí está. Esperen que tengo acá algunas anotaciones que no me quiero olvidar. Más o menos lo que les comentaba recién, ¿sí? Se intensificó, ¿sí? Esta volatilidad debido a las amenazas arancelarias contra China, importaciones de los productos chinos del 50% a menos que estén dispuestos a ceder en sus represalias, porque China también impuso aranceles a los productos norteamericanos. Eh, hubo mensajes contradictorios, como les decía recién, generaron cierta confusión y se disparó más la volatilidad todavía cuando hubo especulaciones sobre posibles negociaciones, ¿sí? Esta incertidumbre sobre una línea dura de la administración, como vemos recién, sin posibilidad a ninguna negociación, pero también hay otros mensajes contradictorios que a veces pueden confundir a los mercados, provocan un posicionamiento cauteloso en las acciones y en activos de riesgo, ¿sí? Por eso vemos esta volatilidad en el mercado, ¿sí? Bueno, creo que con respecto al índice del dólar no mucho más. No, ya les comenté todos los que tenía para decir. Bueno, vamos al eurodólar, donde en el caso del eurodólar, y yo creo que, bueno, también no solamente el eurodólar, sino todos los activos, digamos, emparejados al dólar, están siguiendo un movimiento muy correlacionado con el índice del dólar. Como les decía recién, cuando empezamos la reunión, los mercados están muy atentos a la postura que va a tomar Trump y los países, los socios comerciales que puedan llegar a desencadenar o no una guerra comercial, ¿sí? Entonces, obviamente que lo que se espera es que haya una gran correlación con el índice del dólar. Como podemos ver aquí en pantalla, como el euro dólar, digamos, suele actuar a modo espejo, ¿sí? Un área similar al que marcamos recién, ¿sí? Con el índice del dólar, vamos para atrás, ¿sí? Lo ven, pero en espejo totalmente. Más que nada, como decía recién, ¿no? O sea, se rige, digamos, por el movimiento del dólar. Si nos vamos puntualmente a los valores o datos económicos de la zona euro, el euro también tuvo una presión bajista en estos últimos días, ¿sí? Dado que los mercados esperan una fecha de entrada en vigor de los aranceles recíprocos. También la Unión Europea ha anunciado aranceles a los productos norteamericanos. Por otro lado, la producción industrial alemana de febrero cayó un 1,3% intermensual. Y eso también, recordemos que Alemania es la primera economía de la Unión Europea, ¿sí? Y bueno, obviamente que también influye en el valor del euro, ¿sí? Bueno, como les decía recién, es muy esperable que se mantenga la volatilidad. Ahora en un momento vamos a ver el calendario económico para ver qué esperamos esta semana, pero vamos a esperar datos económicos importantes que pueden llegar a generar volatilidad en el euro también, ¿sí? Así que especial atención a eso. Si nos vamos a la libra dólar, como pueden ver, la libra ha reaccionado de una manera no tan parecida, ¿sí? Al euro, ha tenido como un poquito de mayor volatilidad
Y bueno, básicamente se debe a que los mercados continúan evaluando las consecuencias económicas más amplias de esta nueva política arancelaria de Trump, como mencionábamos recién. La respuesta del primer ministro del Reino Unido a estas tensiones comerciales sigue siendo la más destacada, ya que ellos dijeron que iban a tomar una postura cautelosa, que iban a ir viendo cómo se iba a ir y que bueno, que él, en su discurso dijo que Trump había tomado la mejor decisión que él consideraba para su país y que este primer ministro del Reino Unido iba a hacer lo mismo, lo propio con su país, ¿sí? Entonces, esta postura más cautelosa también generó de alguna manera que la libra se consolide en el corto plazo. Bueno, de todas maneras, como podemos ver, la tendencia tras los anuncios, vamos a marcar aquí también el 2 de abril, que ha sido por aquí un poquito antes, ¿sí? ¿Está? ¿Sí? Esta volatilidad en el corto plazo tuvimos un repunte y luego una caída. Es esperable que se mantenga esta volatilidad, ¿sí? Hasta que no se pueda medir de alguna manera un poquito más precisa el alcance de estos aranceles, ¿sí? Bueno, vamos a pasar ahora al dólar yen. En este caso también tenemos una fuerte correlación con el índice del dólar, ¿sí? Gran volatilidad, como podemos ver en pantalla de este par. Y bueno, obviamente está asociado a la respuesta de Japón a los aranceles de Estados Unidos, ¿sí? Se ha dado un fuerte repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro, como veíamos recién, y la recuperación de los activos de riesgo de alguna manera impulsan al dólar yen al alza, ¿sí? Recordemos que cuando el mercado tiene un sentimiento más propicio al riesgo, digamos, más, sí, propicio al riesgo, suelen mover sus capitales hacia activos que generan más volatilidad y una mayor probabilidad, digamos, de generar retornos. Cuando el mercado se encuentra más averso al riesgo, vemos por lo general un incremento en los activos de refugio, ¿sí? Y bueno, obviamente esta fluctuación de sentimiento de mercado, como decíamos hace un momento, una vez más está asociada a los aranceles, ¿sí? Si bien los aranceles que se han anunciado son los más altos posibles, hay margen para futuras negociaciones. Y eso también es lo que ha posicionado, como decíamos hace un momento, a ciertos activos al alza en detrimento de otros, ¿sí? Bueno, no mucho más para agregar. Podemos ver aquí también un área de consolidación importante, ¿sí? Donde el precio vuelve a testear. Y como podemos observar, la tendencia de este par a largo plazo es más bien bajista, ¿sí? Obviamente asociado a ¿cómo se dice? Perdón, me distraje en otra cosa. Obviamente asociado a la correlación directa en este caso con el dólar, ¿sí? Con el índice del dólar. Bueno, vamos a pasar ahora al petróleo. En este caso también hemos tenido realmente una volatilidad impresionante, obviamente que todo lo que tenga que ver con lo que es la economía también de China, no solamente la de Estados Unidos, genera gran volatilidad en los precios del barril de crudo porque al ser un gran consumidor de petróleo, obviamente que si su actividad económica se ve mermada por estos nuevos aranceles, es probable que veamos una caída, que de hecho es lo que pasó aquí, ¿sí? Si podemos marcar aquí en el gráfico, el día 2 de abril es cuando se da el anuncio o se entran en vigor estos aranceles y tenemos una caída fuerte. Se ha consolidado en el corto plazo, ¿sí? Ha generado aquí una pausa en la caída y obviamente que la escalada de las tensiones comerciales, incluyendo una arancel de represalia del 34% por parte de China, que es lo que decíamos hace un momento, a productos norteamericanos, y el riesgo de nuevas respuestas, de alguna manera presiona la confianza de los consumidores. Y bueno, obviamente se ve trasladado a las expectativas de demanda de petróleo. Por otro lado, la producción adicional de la OPEP continúa ejerciendo presión a la baja, ¿sí? Recordemos que la OPEP viene posponiendo, ¿sí? Estos incrementos de producción y que, bueno, en el momento en el cual ya se implementen, obviamente que genera también presión a la baja, ¿sí? Bueno, y finalmente nos vamos al precio del oro. En el caso del oro hemos tenido una fuerte caída, más que nada, digamos, debido a lo que es toma de ganancias y temor, también incertidumbre por el impacto que podría llegar a generar en los mercados estos nuevos aranceles, ¿sí?
Bueno, principalmente este arancel adicional del 50% a China, que obviamente China también es un gran consumidor de oro, con lo cual, como ven, todo está interrelacionado y obviamente impacta directamente a este activo. La atención se centra ahora, lo vamos a ver en un momento, en los datos de inflación de Estados Unidos que se van a anunciar esta semana y de alguna manera es como que los inversores se encuentran poco ansiosos, ¿sí? Los mercados se encuentran muy a la expectativa a ver cómo reaccionan los países, los socios comerciales y cómo pueden llegar a un acuerdo para que no se desencadene esta guerra comercial. ¿Sí? De amenazas de un lado, amenazas del otro, los aranceles van subiendo cada vez más y se ven afectadas directamente las economías pertinentes, digamos, ¿no? Bueno, para terminar, quería mostrarles el calendario económico. Esto es lo que sucedió la semana pasada, ¿sí? Como les decía, hemos tenido algunos datos relacionados con la zona euro, que eso también ha generado volatilidad en los mercados, pero como decía, la atención se centra en los aranceles, ¿sí? El índice manufacturero que había dado por debajo de lo estimado, y esto de alguna manera es como junto, todavía no se puede medir el impacto real en la economía, ya se está viendo una desaceleración económica, es como que hay ciertos temores de recesión nuevamente que resurgen y eso también genera cierta incertidumbre en los mercados, ¿sí? Por otro lado, el mercado laboral, tanto el informe de empleo ADP como las nóminas no agrícolas, aquí abajo, dieron por encima de lo estimado. Eso de alguna manera alivió o de alguna manera frenó la caída del dólar, como pudimos ver a finales de la semana pasada. Y esta semana, el foco de los mercados en lo que es indicadores económicos se centra en el día de mañana las minutas del FOMC, que pueden llegar a generar cierta volatilidad, aunque tampoco se conoce, digamos, se desconoce todavía el alcance real que puedan tener los aranceles, con lo cual las proyecciones que pueda hacer la Reserva Federal también hay que poco tomarlas con pinzas. Por eso el mercado está más centrado en el alcance de los aranceles. Y el día jueves, como les adelanté, el índice de precios al consumidor que se espera que genere gran volatilidad, así que especial atención. Y el día viernes, el índice de precios al productor, que también es un indicador importante de la inflación, con lo cual estén atentos porque se espera volatilidad. Tenemos también el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, pero no es un indicador que genere tanta volatilidad, siendo que hay otros indicadores económicos esta semana que se espera que generen bastante movimiento en el mercado, ¿sí? Bueno, eso es lo que nos espera para esta semana. Como les digo, especial atención al impacto que pueden llegar a generar futuros anuncios, discursos y demás en relación a lo que son los aranceles recíprocos, ¿sí? Bueno, voy a leer el chat a ver si hay alguna consulta. Aquí me pregunta Pedro, según tu análisis, ¿considerás que el oro pudiera bajar hasta 2.850 aproximadamente o puede rebotar al alza en el nivel psicológico de 3.000? Bueno, según el grupo de analistas, que somos los que armamos el reporte diario que les llega a ustedes, ¿sí? Estamos todos bastante de acuerdo en que 3.000, vamos a hablar del gráfico para verlo directamente, 3.000 es un valor importante en el cual el precio podría llegar a tomar, digamos, como un nivel psicológico importante para ser nuevamente quebrado al alza, ¿sí? La corrección cayó por debajo de los 3.000, como podemos ver, alrededor de los 2.955 aproximadamente, ¿sí? Yo no creo que vaya a caer por debajo de los 3.000, ¿sí? Permaneció aquí, pero un corto periodo de tiempo, algunas velas, este es un gráfico de 4 horas, y luego nuevamente repuntó por encima de los 3.000. Entonces, digamos, hablando desde el punto de vista fundamental, ¿sí? Se puede dar una toma de ganancias, que eso es desde el punto de vista ya técnico y es difícil de prever, pero estamos hablando de niveles psicológicos importantes y incluso con una toma de ganancias, yo no creo que el precio caiga mucho más abajo de los valores a los cuales ha alcanzado durante los últimos días, ¿sí? Y todos en el equipo coincidimos con lo mismo, realmente la expectativa, la tendencia es al alza, no solamente desde el punto de vista técnico, como podemos ver en pantalla, sino también desde el punto de vista fundamental, porque toda esta incertidumbre promueve, digamos, el posicionamiento a activos de refugio. Hay ciertos días, como decíamos antes, donde el mercado gana un poquito más de confianza y los activos de riesgo se posicionan al alza, porque a lo mejor había alguna incertidumbre que fue resuelta en el mercado
léase, no sé, alguna flexibilización, alguna negociación relacionada con los aranceles y demás, que puede llevar a cierta caída de los activos de refugio como el oro y cierto posicionamiento al alza de los activos de riesgo. Pero en líneas generales, los bancos centrales continúan comprando oro, China es uno de ellos, ¿sí? Con lo cual tenemos también los recortes de tasas de interés de la Reserva Federal y esta incertidumbre del conflicto geopolítico que sigue, ¿sí? Vigente y este tema de la guerra comercial, que si se sigue exacerbando, es probable que veamos mayores alzas en el oro, con lo cual la expectativa es que sea alcista. Ahora, si por una toma de ganancias cae al nivel de 2.850, que fue un nivel también psicológico importante, podría llegar a darse, pero lo veo menos probable, ¿sí? Exactamente, sí. Yo considero que para realmente vulnerar el último mínimo, debería los fundamentales tener un giro bastante fuerte, digamos, no sé, vamos a poner un ejemplo extremo, que dejen de comprar los bancos centrales oro por un tema, no sé, X, ¿sí? O que la Reserva Federal en las minutas del FOMC diga, no, bueno, este año no va a haber recortes de tasas de interés. Algo muy extremo que realmente posicione al dólar al alza y haga que el oro caiga, ¿sí? Bueno, chicos, ya estamos en horario, yo me tengo que ir corriendo a otro webinario, así que los voy a dejar. Y bueno, nos vemos la semana próxima, ¿sí? Muchas gracias como siempre por haber participado y que tengan buena semana, ¿sí? Gracias, Hasta luego. María. Gracias, Gracias. Gracias, María. Pati. Chao, chao. Gracias. Gracias, buen día. Chao, nos vemos.